Sube el telón y las luces del escenario revelan un conjunto de sillas, trípodes y micrófonos. Los murmullos del público comienzan a silenciarse. Estamos preparados. Arranca Rompiendo Escenas. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más a Rompiendo Escenas, un espacio donde hablamos de inclusión y diversidad a través de las artes escénicas. Hoy nos acompaña Yolanda Torosio, una coreógrafa, bailarina, actriz maravillosa que en uno de los momentos más importantes de su carrera sufrió un ictus. Esta experiencia nos lo cuenta en su libro Bailando la adversidad, donde nos cuenta esta historia que también es una historia de superación. Actualmente ya está totalmente recuperada o a puntito de recuperarse del todo y forma parte del musical de Nacho Cano, Malinche. Bienvenida, Yolanda. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por invitarme a este espacio. Bueno, un placer. Estoy encantada. Yolanda es amiga, nos conocemos desde hace muchísimos años, coincidimos en No me puedo levantar y luego hicimos juntos Andersen y a partir de ahí muchísimos musicales, somos amigos y me mata que una amiga haya sufrido esta experiencia, pero bueno, para mí es un gusto tenerte cerca y haberte podido acompañar en la medida de lo posible en este proceso. Sí, me has acompañado en todo y además ha salido bien. Sí. O sea que también lo bueno es eso. Sí, totalmente. Pues Yolanda, para que te conozcan, ¿quién es Yolanda Torosio? Preséntate por tus propias palabras, ¿no? Pues Yolanda nació en un lugar de La Mancha, en un pueblo pequeño. Era hija de un gitano y una paya. Allí no había, realmente en un pueblo pequeño no hay sitios donde formarte en estas cosas, ¿no? Pero sí soñaba con ser bailarina y desde pequeña siempre lo supe. Entonces empecé a formarme en el conservatorio de un pueblo más grande al lado, hasta que con 19 años me vine a Madrid, terminé la carrera y con el tiempo pude trabajar en musicales como Hoy no me puedo levantar, donde te conocí. Sí, hace ya un porrón de años. Varios más, como coreógrafa de otros, entre ellos Forever King of Pop, y ya como actriz en una serie que era como la leche, ¿no? A esa edad, de repente, que tenía 36 en el momento del casting, que te cojan para hacer un papel principal en una serie dirigida por Enrique Urbizu, que Daniel Grau era mi marido, que Coronado era mi suegro, era como... Dios mío, súper qué fuerte, éxito, ¿no? Súper éxito. Que de repente suceda esto. Pero también entre la primera temporada que grabamos y la segunda, cuando me estaba preparando, en clase de interpretación, Forever King of Pop volvía, se juntó un volumen de cosas muy grande. Bueno, pues cuando me estaba preparando para la segunda temporada, me dio un ictus. Entonces, a partir de ahí... Pues fue toda una travesía cambio tremenda, de vida. Total. Cambio de vida, cambio de perspectiva, de objetivos. Vale, bueno, ictus. Cuéntanos realmente, más allá de la parte médica, ¿qué es un ictus? Para quien no conozca esta enfermedad, porque yo creo que antes lo hablaba con las compañeras que todos conocemos que es la enfermedad del ictus. Normalmente la asimilamos con personas mayores, pero nada que ver. Son muchos casos que las sufren personas jóvenes, ¿no? Entonces, cuéntanos qué es un ictus y cómo afecta al cuerpo. Vale, pues un ictus es un accidente cerebrovascular. Entonces, hay dos tipos. El isquémico, que es cuando te falta oxígeno, ya sea por un coágulo, algo que obstruye el riego sanguíneo. Entonces, al faltar ese oxígeno en esa zona, no deja pasar el riego sanguíneo. Entonces, ese es uno. Y el otro es una rotura de un vaso o una arteria. Entonces, se rompe una venita en el cerebro. Claro, sale la sangre. Ya depende de la zona y lo que afecte, pues así te pasa. A mí me ocurrió en el cerebelo. En esa parte no cruza. Si te pasa en la parte derecha, tu zona afectada del cuerpo es la derecha. Y es lo que me sucedió a mí. Entonces, es un derrame cerebral de toda la vida. Ya. Y afecta, normalmente te cuesta a lo mejor volver a mover alguna extremidad, el habla. Sí. Tú veías doble. Claro, ¿no? los síntomas más comunes son o pérdida de visión o visión doble, o el habla, empiezas a no comprender o no hablar con claridad o no poder pronunciar bien. Tú quieres decir una cosa y dices otra cosa diferente o no se te entiende. Eso también. O sea, sabes que de repente mentalmente tengas una palabra y digas otra. Ocurre, pero también ocurre lo de no vocalizar. Sabes que en eso sí hay una coherencia, pero no la hay en la ejecución. Y luego ya en la parte derecha de las extremidades, en mi caso, el brazo, la pierna, pues había una falta de coordinación, de precisión, el movimiento era entrecortado,
La respiración también era entrecortada porque depende de la zona que te afecte. Si está en el tronco, que estaba muy cerca el mío del tronco, ya te afecta en cosas más básicas. Pues a lo mejor en la deglución, en la respiración. Ya. Ya es otra cosa. Es que pensar que esto, o sea, es terrible y es un drama para todo el mundo, pero que le pase a una bailarina, que su herramienta de trabajo, de vida, es su cuerpo. Es que es curioso, porque también he visto con el tiempo que le pasa a muchos compañeros algo parecido. Por ejemplo, había una compañera que hablaba 6 idiomas y la afectó sobre todo en el habla. Entonces lo que tiene ahora es afasia. Ella dice de broma que ahora tiene 7 idiomas. Hay que tomárselo con humor, ¿no? A mí sí me afectó en eso y sobre todo, que lo he dicho antes, en el equilibrio. Ya. Entonces es verdad que en la coordinación y todo era como muy frustrante ver cosas que antes hacíamos con el público, por ejemplo, como simplemente un doble rebote de brazos, un doble paso a la derecha, palmadas. Sí, Como cosas eso básicas, se ¿no? convirtió en un reto. Claro, Te cambia era, la era vida. fuerte verte así, en un espejo. Pues sí. Y antes de entrar en eso, Yolanda, si hay una persona que creemos que pueda estar sufriendo un ictus, ¿qué hay que hacer? Porque a mí es algo que he aprendido gracias a ti, pero me gustaría que lo comunicáramos. ¿Qué pasa si a alguien de nuestro entorno que está cerca de nosotros está sufriendo un ictus? Llamar automáticamente al 112 y nada, y decir código ictus. Igual te preguntan alguno de los síntomas que tenga, pero es para que venga la ambulancia por él o ella y le lleven al hospital, si es una ciudad, oportuno, en el que exista ya el protocolo a seguir para hacer todo lo que haya que hacer, pues, tratándolo como un ictus. O sea, es que hay que decir código ictus. Sí, sí, para sí. que venga, porque igual claro, luego en un momento te preguntan, ¿sabes? sí, A lo hombre, mejor normal, me un imagino. síntoma o algo, pero sí, cualquiera de los que he dicho antes, vamos, con uno de ellos hay porque que el actuar tiempo así. es esencial, ¿no? Esencial, el tiempo es vida, totalmente. Cuanto más rápida la reacción sea, se pueden aminorar bastante los daños. Cuando, yo lo sé porque conozco tu historia, cuando te dio el ictus, tú estabas entre la primera temporada de Gigantes y la segunda. Te habías metido a clases de interpretación como si no hubiera mañana, Sí. como si hubiera momentos, o sea, Estaba en 2 escuelas. estabas Sí. en 2 escuelas de interpretación. Paralelamente volvía la gira internacional de Forever King of Pop, que es un espectáculo donde trabajamos, que es un homenaje a Michael Jackson, y en todo con ese boom de trabajo te da un ictus. ¿Cómo crees que afectó el estrés? Si realmente crees que el estrés fue un motivo para que te diera el ictus. En mi caso, creo que el detonante fue el estrés. Lo que ocurre es que otras veces con un volumen muy grande de trabajo me he sentido fuerte y pues en ese momento no. O sea, todo pasó en una semana y ya desde el primer día de la semana yo sentía que todo me podía. Estabas cansada. ¿Qué Estaba sentías? extremadamente cansada. Era un cansancio brutal. Pero bueno, nunca piensas que es algo tan grave. Siempre lo achacas a eso, el volumen de trabajo que tienes. Como mucho yo pensaba que podía ser de las cervicales, ¿sabes? Porque estaba como un poco mareada, pero muy poquito. Y eso, sobre todo muy cansada. Y me sentía un poco rara. Pero claro, se juntó con los ensayos de Forever, que fue esa semana la que duré. Ya. Luego Bastante. ya, claro, las clases de interpretación con sus ensayos incluidos, en la que, por ejemplo, tuve que hacer una escena y me tenía que emocionar y yo estaba tan sobrepasada que yo antes de empezar la escena simplemente pensaba, no puedo más, pero de verdad, o sea, y ya está, y me emocionaba enseguida. Digo, hasta Sí, qué sí. punto estaba, ¿sabes? Así. Estabas al límite. Estaba al límite, claro, sin saber que estaba en ese punto, porque nunca piensas que el cuerpo va a reaccionar así. Y un día antes, el viernes de esa semana, yo grabé la voz en off de un vídeo en el que contaba que una bailarina sorprendida por la oscuridad, que era la enfermedad, decide luchar y aunque no puede volver a bailar, sí puede volver a enseñar. Vale, pues yo grabo la voz en off de este vídeo. Al día siguiente empiezo a notar la vista solapada, casi doble, con falta de equilibrio y bueno, los síntomas principales eran esos. Pero eso fue aumentando a lo largo del fin de semana y ya el lunes que iba hacia los ensayos de Forever, me levanté ya vomitando. Me fui en el metro, en el transporte, todo, vomitando. Les di la iPod y las llaves a los bailarines en la sala y me fui al hospital, que estaba más cerca, y allí, bueno, primero me dijeron que era un virus. Primero Es te que muy dijeron que largo, era un virus. Claro, bueno, es que claro, es que en ningún momento
pensábamos que podía ser un ictus. Incluso yo me acuerdo que me decías que te encontrabas mal y yo te decía, pues era algo del oído, porque como habíamos tenido una compañera que había tenido vértigos Claro, por también. el tema del oído, Sí, es que en ningún momento se te pasa por la sí, cabeza. sí. De hecho, cuando fui al hospital y me mandaron a casa con Pimperam, Fíjate. bueno, pues mi hermana, que es enfermera, dijo que no le cuadraban los síntomas y entonces fui a la doctora de cabecera y ella pensaba que eran vértigos. Entonces me mandó al otorrino. El día que me tocaba con el otorrino, gracias a mi hermana, al final me vio una neuróloga, me hizo una resonancia y vieron que lo que era. Que se ¿Y qué sentiste cuando te dijeron que era un ictus? O sea, porque por un lado dices, o sea, es que estuviste dando tumbos por Madrid entre médicos cuando te encontrabas fatal. Claro, Es que- pensando que era de las cervicales o... y ahora te dicen que tienes un ictus y ¿qué sentiste? La verdad es que en ese momento, a ver, sentí impresión, por Ya, supuesto, hombre. pero tampoco era tan consciente y tampoco le daba tanta importancia, uno, por desconocimiento de todo lo que conllevaba, y, y luego porque en mi caso tampoco era tan grave los síntomas que a lo mejor en otros casos han sido. No fue tan repentino, no perdí la conciencia, no me dolía la cabeza de una manera brutal como alguna gente, no sé. Ya. Fue como muy, muy seguido, muy continuo, Sí. ¿sabes? Entonces, nada, lo que sí me dijeron que fuese luego hacerme una angiografía al hospital. Y ya allí vieron que la rotura del vaso no era de una arteria, pero que tenía, con lo cual no podían sellar nada, pero sí tenía operación. Era difícil por la zona, pero la tenía. Entonces, al final, me acabé operaron. operando, sí. Y en la operación, claro, quitaron todo el cavernoma que yo tenía, que es una malformación de venas que yo tenía de nacimiento, Ujú, que eso lo tiene mucha gente, que eso puedes tenerlo toda la vida y no pasa nada. ujú. Yo creo que en mi caso, justamente, se rompió una vena de ahí, por eso, Por por la el presión. estrés. Sí, yo creo que sí. Entonces, nada, quitaron el cavernoma y estaba en el hospital y a los 10 días más o menos me iban a dar el alta. También me decían que no necesitaba recuperación, Ah, muy bien. rehabilitación, pero bueno. Y a los 10 días desarrolló una meningitis Ya. que había contraído allí. Entonces, claro, eso hizo que estuviera 4 semanas más. En total estuve 1 mes y medio en el hospital. Mm. Entonces, nada, volvieron a abrir la herida, limpiaron la placa que me habían puesto, bueno, la quitaron, me limpiaron la zona y tal, y antibiótico. Entonces, nada, al final ya no sabía muy bien qué síntomas eran de la meningitis y cuáles eran de la operación. Pero, hombre, hay algunos que están claros. Cuando quitaron el cavernoma y yo me vi ya en la UCI y luego ya en la planta y tal, había cosas que ya estaban antes de desarrollar la meningitis. Pasas todo ese proceso y ahora te enfrentas realmente a lo que es la recuperación, no de la operación, no, la recuperación a la enfermedad. Háblanos un poco qué hiciste, por si hay alguien que, oye, Claro. esté pasando por esto o tenga algún conocido, ¿cuál fue tu proceso de recuperación? Y en tu caso concreto, ¿cómo crees que la danza te ayudó o en los estudios que tenías de danza te ayudó a recuperarte? Sí. El primer año yo dejé todo lo que tenía aquí en Madrid, construido en tantos años, y me volví al pueblo. Gracias a Dios, tengo una familia maravillosa que me estuvo también apoyando y amigos como tú, que también estuvisteis ahí. Pero pues, claro, de repente tu vida cambia totalmente. Yo estaba allí en el hospital rehabilitándome. Había fisioterapeuta, terapia ocupacional, que era para trabajar sobre todo el brazo, aunque ellos trabajan más cosas, logopedia. Y luego, aparte de eso, yo iba también por privado a acupuntura, a otra fisio, a otra logopeda. Era como que iba, claro, a todo lo que podía. a Porque te saco. hablaron de los tiempos, ¿no? Como que, Claro, que es una cosa bastante claro. importante, como que Sí, tenías 2 años o muy algo así, te importante. dijeron. Primero me dijeron 1 año, luego otro médico me dijo que 2 y que ya no recuperabas pasado ese tiempo. Que tienes 2 años como para intentar recuperar lo que tenías o, bueno, Bueno, hasta donde llegues. hasta donde llegues. Que luego Luego- ya a partir de los que 2 luego ya años, se estanca y ya lo que hayas recuperado en ese tiempo se queda así. eso también es un poco estresante, ¿no? Claro, Porque dices, tengo 2 años. mucho, porque yo pensaba en el momento, ay, que me quedan 6 meses, ay, que me quedan Ay. 4, ay, que me quedan 2. ¿Sabes? Estaba estresada. Pero luego, claro, al año de hacer todas las terapias allí, en Valdepeñas, como eché la solicitud en el CEADAC, que es un centro de rehabilitación público de aquí de Madrid, especializado, cuando ya entré en él, vino también una chica que lo había pasado hace 5 años y nos contó su experiencia. Entonces, ella decía que con el tiempo ella siguió notando cambios y comentó esto, justamente. Entonces,
me acuerdo que aquello fue súper importante para mí, Hombre. ¿sabes? Y ya lo oí de ella y de otra gente que también llevaba más años y habían seguido notando cambios, con lo cual eso te relaja. Te quita un poco de Te presión, relaja, ¿no? claro, y tú sigues trabajando y de hecho luego tú compruebas que es verdad. Porque tu Es así. trabajo en ese momento era recuperarte, era como si fuera un horario laboral, Total. pero de médicos. Total. Y además, como había Es que tantas es muy cosas, duro. era si no la pierna, sino el brazo, la pista, el habla, el equilibrio, era todo. Entonces, claro, había muchísimos ejercicios cada día. Sí. Entonces, para mí clave fue, aunque había veces que me venía abajo, como todo el mundo, es normal, pero que tampoco me quedaba ahí mucho. Luego ya, como había tanto que hacer, era como hacer y no pensar. Y sobre todo, Acciona. acción, claro. Y para mí fue muy importante el ir viendo muy despacio, cómo iba viendo evolución. Entonces, claro, eso es el motor. Ya. Claro, Es que si haces y no ves resultados. Claro, es diferente. Y yo ahí ya, gracias a Dios, no tengo esa experiencia, ¿sabes? Pero sí iba viendo en todo pequeñas mejoras. ¿Qué Y tipo además, de por ejemplo, ejercicios hacías? pues es que, claro, un montón. Porque, por ejemplo, allí en el hospital hacíamos varios, pero al fin y al cabo eran más o menos los mismos. Pero una vez que entré en el CIADAC, eran muchísimos. Iban cambiando cada poco tiempo y eran muy variados. Y estaban contigo, solo. Ya fuera una hora o media hora, pero era así, era saco. Entonces, claro, te iban cambiando muchísimo, no sé. Por ejemplo, pues en la pierna desde estar en camilla con manipulaciones a dar un paso a cámara lenta para ver cómo es el despegue del pie, la trayectoria de la pierna, cómo apoya. Claro, es increíble. Los reflejos, te lanzamos una pelota, intentabas cogerla. Sí, pero son ese tipo de ejercicios de movilidad. Hay tantos, claro, muchos, pero son muy específicos para esto. Y además que tú cuando estás bien, son como ejercicios muy, muy básicos, que yo de hecho con mi sobrina de 3 años no podía ni hacer lo que ella sí. Fíjate. Que va, me ganaba siempre. Pero cosas de utilizaba la pizarra, Vileda, por ejemplo, para hacer alguna cosa, es que yo ni las rectas. Ya. Eran rectas, no, ni practicaba a intentar escribir algo. Que tengo que decir que la pizarra es mucho más difícil que el papel. Los cuadernos rubios, empecé desde cero. Con cuadernos rubios para la escritura. Claro, para la escritura, por ejemplo, logopedia, pues a leer párrafos muy pequeñitos para intentar vocalizar cada palabra y no saltarme algunas, que eso es normal. O la velocidad, o la entonación, o yo no me enteraba de nada de lo que escribía. Fíjate. Porque estaba solamente pendiente y aparte de eso no me enteraba. De partir de ahí, de hecho, hablar en espontáneo era impensable. Que va, yo intentaba mentalmente reestructurar la frase para decir lo menos posible. Fíjate. Es hasta ahora que no me callan. Yo siempre he pensado que tu disciplina como bailarina te ha ayudado a trabajar de una manera mucho más constante. Sí. Y sinceramente, luego creaste Danzen. Bueno, también. Danzen ya era un proyecto que ya existía, cuéntalo tú un poco, pero claro, que yo creo que también te ha ayudado mucho y has ayudado a gente, ¿no? También un poco en la medida de lo posible ahora tiene sentido. A recuperarse. Sí. Lo primero es la danza y cómo me ha podido afectar en la recuperación. Como ahí desarrollas tanto la conciencia corporal, yo creo que tanto la paciencia, la constancia, la tenacidad, la disciplina, todo eso ya lo tienes integrado totalmente. Sí. Entonces, eso es como una actitud ya marcada para todo en la vida. Entonces, en este caso, eso estaba ahí ya, pero además, si el fisioterapeuta me decía, por ejemplo, hablábamos del dedo gordo del pie, sí, era muy fácil centrarte en lo que te estaba diciendo, sentirlo y hacer lo que te decía, pero porque esa conciencia estaba intacta. Entonces, sabía... sí, por tu corporalidad. Claro, anterior. dar con lo que había que trabajar de una manera localizada muy acertada, ¿sabes? ¿Y cómo se te ocurre? O sea, tú habías pensado en Danzen, que era un taller, un estudio en el que mezclabas diferentes disciplinas, ¿no? Desde danza, reiki, yoga, meditación. Mudras, mantras, colores, querías como aprovechar todos tus conocimientos que tenías sobre todas estas disciplinas y mezclarlos con la danza. Y de pronto te viene el ictus y dices, ostras, esto que yo había preparado, que no sabía para lo que lo estaba preparando, ahora tiene mucho más sentido y desarrollaste Danzen dentro de, también incluso diste talleres dentro de CIADAC, ¿no? Sí, totalmente.
O sea, lo primero estaba pensado como muy complicado para gente que estuviera preparada para hacer eso. O sea, no era fácil, tanto las posturas de yoga que se utilizaban como los movimientos que unían entre una y otra y tal. Bueno, aquello se quedó aparcado porque al final tampoco fluyó por ahí, con lo cual se quedó en un cajón. Y a los años empecé a hacer un poquito, basándome en aquello, como allí antes de entrar en CIADAC yo tenía en el hospital acceso a un espejo, empecé a hacer algunos movimientos, por ejemplo, lo de levantarte y teniendo la cabeza boca abajo. Hacer lo que decía antes del doble paso a la derecha, un rebote de brazos, unas palmadas, o sea, unos ejercicios muy como básicos, o levantarte del suelo, como unidos, y bueno, eso lo complementaba con todo lo demás. Entonces, con el tiempo en el CIADAC, un día hablando con el médico, surgió la oportunidad de hacer una serie que Urizu volvía a hacer. La segunda temporada de Gigantes. Otra serie, no era la segunda temporada de Gigantes. Temporada. Entonces, de hecho, Urizu contaba conmigo para un personaje más pequeño. Entonces se lo comenté al médico, digo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú que conoces cómo estoy? Que dice, hombre, si no tiene mucha acción... Llega del oeste, pensé, ¿no? Algo así. Y si no habla mucho también, mejor. Bueno, dice, el caso es que no debería ser el único objetivo, ¿sabes? Que debería haber otros. Y entonces le hablé de lo que estaba haciendo de Danzen. Entonces le gustó, le llamó la atención, lo estructuré para poderlo dar y así fue. Algunos usuarios que podían recibirlo, porque no todos pueden, aunque se trabaje ahí la coordinación, la flexibilidad, el equilibrio, los cambios de peso, porque cuando no estás bien de un lado, los cambios de peso, o sea, tú lo ves y dices, parece que no es nada. Qué fácil, luego sin embargo. Pero luego lo que sientes, los cambios de dirección, o sea, todo eso a través de la música, porque la mayoría está coreografiado, pues nada, le gustó, lo estructuré así, lo tomaron ciertos usuarios. ¿Qué te decían? Durante unos meses, pues les gustaba mucho. Nos divertíamos y venían además con interés, porque aparte de las clases que estaban allí puestas como taller, ellos, como teníamos una exhibición al final, en diciembre, que eran las vacaciones de Navidad, pero a la vez era el alta de la mayoría, hicimos esa exhibición de lo que sería como más o menos final, una clase de Danzen a lo largo de meses. La segunda parte, que es la coreografía. La primera, que es con colchonetas para trabajar de otra forma, eso no. Bueno, pues el caso es, lo que iba a decir es que ellos venían a otras horas, aunque no fueran horas del taller, porque estábamos preparando bien esa coreografía y ver eso fue tan bonito que dije, además, ¿cómo me sentía? Era como la primera respuesta a mi pregunta de ¿para qué todo esto? Da una motivación a ellos eso me también, parece ¿no? importante. Digo, ahora Danzen tiene sentido. Antes, bueno, pues se quedó en un cajón, pero es que ahora ha fluido de una manera tan natural y veo que a mí me sirve como terapia y también a compañeros, porque quieras que no es otro complemento en el que se trabaja eso y además de una forma divertida y, ¿sabes? Bueno, que estaba feliz de poder hacerlo. Y en mitad de la recuperación tienes la valentía de hacer la segunda temporada de la serie Gigantes para Movistar, que ahí estabas. Cuéntanos cómo fue el proceso, alguna anécdota, algo que dijeras, me quedo con esto, ¿no? Sí, hay varias. Pues es que empecé a grabarlo a los pocos meses de operarme. Me tenía que acompañar mi madre siempre. Se portaron súper bien el equipo de allí. Me tenían una habitación preparada, si la había y si no una silla, para antes de una escena poder descansar. Yo no podía estar esperando como los demás en un sitio normal. Entonces, de hecho, tengo una foto que me hizo mi madre dormida con los rulos puestos y el maquillaje hecho antes de grabar una escena. Estaba dormida, tumbada en un colchón. El ayudante de dirección me cogía de las manos de una silla y me llevaba a la otra silla del set para acompañarme en el camino andando. Urbizu, el director, se portó súper bien y me podía haber matado directamente haber matado al personaje, y el personaje no haber salido. O, bueno, que se hubiera puesto enfermo, lo que hubiera querido, pero no salir. El caso es que él lo adaptó. Entonces había muchas escenas y texto que hicieron otros compañeros, yo tenía ahora ya menos, pero además no me hizo andar en ningún momento. Yo aparecía o estaba sentada siempre. Yo veía 2 maridos en vez de uno. Pero solo había uno. Pero solo había uno, claro. Y yo decía, bueno, da igual, porque eso la cámara no lo pilla, no lo ve. Qué fuerte. Y estaba hinchada por las pastillas, por el antibiótico, por lo de la meningitis. Estaba tomando corticoides. Entonces ya el vestuario
parte de él no me valía. Hay una escena en la que estoy con un vestido que no se ve con el pelo, pero está sin cerrar. Directamente. Bueno, la magia del cine Claro. y de la televisión. Sí, claro. Bueno, hay un montón Oye, pero de qué gusto cosas. encontrarte con un director Total. que entiende la situación, adapta su creación, ¿no? Porque me imagino que para un director hacer una serie que te la produzcan, que pongan el dinero, ¿no? Es un momento, o sea, te la juegas mucho, ¿no? Y además era un papel principal. Sí, era un papel importante. No era protagónico, ¿sabes? Pero que era un papel con peso. Que otra cosa, que la hizo adicta a los barbitúricos, que eso no estaba, y la hizo él por para el tema del habla. justificar la adicción. Y de hecho me dijo, igual te tienes que doblar, pero luego no hizo falta. Qué gusto. De todo lo que grabamos, yo algo fue cogiendo. La verdad es que no hizo falta. Toda esta experiencia la cuentas en tu libro. A mí, de verdad, o sea, es un relato que me parece como muy honesto, muy directo, muy transparente de esto es lo que he vivido y esto es como lo he superado. Creo que puede ayudar a muchísimas personas. ¿Qué feedback te está llegando? ¿Qué te dicen? Porque claro, es que escribir un libro... ¿Tú te habías pensado escribir un libro alguna vez? No, para nada. Y tampoco volver a hacerlo después. Y tenía que contar esto y ya está. Sin ninguna pretensión de nada, solamente eso que decías, contar mi experiencia y si algo de lo que a mí me ha ayudado ayuda a alguien, porque ahí, por ejemplo, se dan ideas. Hay gente que o no tiene dinero para pagarse terapias privadas o no entra, por ejemplo, en un centro como CEADA por edad. Entonces, bueno, hay gente que si no puede, por lo menos hay un montón de ideas que puede hacer aparte. En casa, porque son ejercicios la mayoría muy básicos, muy fáciles de hacer en casa, ¿sabes? Con un cordón de zapato puedes trabajar la motricidad fina, por ejemplo, con plastilina, da igual, muchas cosas, ¿no? Pues esa es la intención principal y la otra también darle visibilidad de alguna forma a esta enfermedad, porque es increíble que teniendo la magnitud que tiene haya tan poca información. Totalmente. Que no se sabe nada. Es que es muy fuerte, porque los datos, según la Fundación Frenor Ictus, por ejemplo, es que la segunda causa, de muerte mundial, la primera causa de discapacidad en el mundo, la primera de muerte en mujeres en España, y dicen que 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida puede tener un ictus, según las estadísticas. Lo que ocurre es que un alto porcentaje de esto se puede prevenir. Hay otro que no, pero hay un alto porcentaje que sí. Bueno, el caso es que concienciar de todo esto o cómo actuar, como decíamos antes, con ciertos síntomas, reconocerlos, eso debería estar mucho más extendido. Y más allá de eso, que me parece realmente que es una historia que merece ser contada. Ahora mismo ya estás, como decimos, casi recuperada o recuperada, ¿no? Todavía hay cositas, ¿no? Claro, hay cositas, pero bueno, yo hago una vida normal. De hecho, estás en el musical de... En el musical. ¿Cómo ha sido ese proceso de estar en el musical de Malinche? Esa es otra. Me llamó Nacho porque yo después del CEADA que continué un año más en el pueblo y vino la pandemia, de hecho, pero bueno, yo seguía. Y un día, cuando ya pasó el año, en uno de mis paseos me llamó Nacho y me dijo, Yolandita, vente para acá ya que te quiero en mi musical. Qué bonito. Entonces, eso fue un miércoles, el lunes ya estaba aquí en Madrid, porque además era muy difícil volver a Madrid sin un trabajo, ¿sabes qué conlleva? Y más, no sé, hoy en día que ha subido todo tanto de precio. Entonces era como muy difícil volver otra vez. Bueno, a la rueda, ¿no? Pues a la él, rueda claro, laboral. me facilitó un piso con un sueldo, o sea que, vamos, fue totalmente posible. Y empecé haciendo el catering del elenco, porque estuve un año ensayando antes de estrenar, y yo estaba pues haciendo el catering de sus desayunos. Fíjate. Entonces decía, Bueno. decía, si tengo tiempo, lo hacía con derecha, porque de verdad que poner, sobre todo el contenido que es jugoso, como el pavo, ponerlo y colocarlo en un plato, digo, esto es un trabajo de motricidad fina tremendo. Aprovechaste, fíjate, hasta ese momento para seguir recuperando. Cuando tenía prisa no, lo hacía con la izquierda y ya está, pero si no, intentaba hacer eso. Y ya digo que sobre todo con lo que es jugoso, hacía esto el dedo, ¿sabes? Era muy difícil hacer la pinza bien y luego aparte ya colocarlo. Bueno, yo lo aprovechaba para eso, cogía los platos para tener peso andando con la derecha porque al principio bailaba, o sea, el brazo no va fijo. No va al sitio donde tú quieres que vaya. Y no va fijo, si tú mantienes algo cogido,
y con peso, va así. De hecho, yo en uno de los paseos del pueblo, por el camino del cementerio, yo hacía mis cosas andando con los brazos. Qué susto quien te viera. Ya lo sé, pero bueno, en ese momento pensaban lo otro. Entonces yo iba andando haciendo esto con los brazos. Y esto andando iba así. O sea, que tú estabas poniendo como los brazos en cruz y así, había uno de los claro. brazos que se movía. Claro, claro. Entonces eso con el tiempo, claro, es otro trabajo más, es que es todo. Ya. Era todo. Y empiezas desde lo más abajo Claro, haciendo el catering y de pronto... luego ya escenario musical y entonces me dedico a cuidar a las niñas que actúan en ese musical haciendo de Malinche pequeña o de hermano, porque van alternando. Sí. Entonces tiene que haber un adulto con ellas desde que entran hasta que se van. Hacía eso y cosas de detrás del escenario, Ajá. una mezcla de Sí. cosas. Entonces compaginaba esto y poco a poco empecé a... Bueno, poco a poco no, al poco tiempo hice el personaje de la profeta, que es cortito, es pequeño, pero no para de hablar en 4 minutos. Sí. Entonces para mí también era otro reto. Tiene una escena, como es muy Otra vez. poética, ¿no? Porque es como una especie de visión Claro, muy es bonita. una profeta que es ciega, pero ve el futuro, entonces le cuentan una serie de cosas a Malinche. Y eso, no para de hablar. Entonces, claro, al principio era un reto porque cada vez que estaba o muy cansada o un cambio de clima, el cambio de clima afecta mucho en general a todos. ¿Quién lo Pero diría, mucho, sobre todo cuando es como a mal tiempo, sobre todo ahí. Que a veces que yo me he levantado mal y ya cuando he visto el cielo digo, claro, digo, ahora lo entiendo, ¿no? La presión te presión. modifica. Es la presión. A todos nos afecta, pues cuando estás así, pues más, mucho más. Pero le pasa eso a la mayoría. Esto. Menudo reto volver Claro. al musical. Pero Claro. fíjate, pero qué bonito, ¿no? Qué suerte que Nacho Cano te tienda la mano. Totalmente. Te da un trabajo de lo más humilde, que es hacer el catering, pero tú lo aprovechas para seguir mejorando. Sí. Y ya llega el momento de recuperar tu parte artística, haces Sí. de la evidente, luego vidente. llegas a hacer también de la madre de Malinche También en un momento hubo un tiempo dado. que hice la madre de las niñas. Y qué gusto. Y Yolanda, un poco por terminar, ¿qué le dirías a la gente que está en este proceso o que incluso, que también me parece interesante, que está acompañando a alguien que está viviendo este proceso? Porque, como tú decías, hay mucha desinformación y es todo muy lo que te imaginas, ¿no? Le diría que hay que no se ponga límites y que no permita que otros se los pongan. Que el poder de la mente es impredecible y la capacidad del cerebro desconocida. La importancia que tiene la actitud, la creencia y la manera de hablarte, que tu mente cree lo que le dices. Que aquello donde pones el foco, el universo lo multiplica. Que el optimista es más perseverante, lo intenta más veces y con eso llega más lejos. Que uno no sabe lo lejos que puede llegar hasta que llega. Porque a mí que me dijeran que iba a grabar un audiolibro... Ya, porque luego hiciste tu audiolibro. O sea, eso totalmente impensable. Que tener un objetivo alcanzable que suponga un reto ayuda. Que utilizar la zona afectada y hacer todo lo que cueste también. Que si el cuerpo lo puede hacer una vez, significa que es posible educarle para hacerlo siempre. Aunque se separe mucho en el tiempo y haya muchas veces que no, pero es que si lo ha hecho una vez, luego es al contrario. Poco a poco lo vas haciendo más veces hasta que es al contrario. Que ponerse en manos de profesionales de este campo es imprescindible. Por ejemplo, el CEADAC, que no tiene un tiempo limitado, que el tiempo de cada uno es personal y no estándar, que una experiencia así te obliga a trabajar con la paciencia y que la aceptación, que no resignación, es el camino más rápido para que la resistencia no te impida trabajar y con eso mejorar. Qué listado, es como que hay que tomar apuntes, de verdad. Pues Yolanda, para mí es un placer, un súper orgullo tenerte aquí, que cuentes tu historia, que la cuentes de una manera tan así es lo que hay, tan transparente, y es una historia dura, pero tú eres el ejemplo de que se sale. Me parece que es una mujer súper valiente, de verdad, me parece que es un esfuerzo, un ejemplo de fortaleza alucinante y no sé, un modelo, de verdad, un modelo para tenerte ahí de referencia. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Yolanda. Gracias.